Estamos en San Lucas y el día pasado comentamos hasta el versículo 40. ¿Es que sí? Sí. Estamos en el versículo 40. Recordemos, pues, para situarnos donde vamos a continuar hoy, que Jesús está invitando a estar atentos. Y nos ha dicho, pues, que estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el amo, en que vendrá el Señor, ¿no? Pero ahora en el versículo 41, vamos a leerlo primero. Leamos versículo 41, Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Vale, o sea, fijémonos que San Pedro pregunta, ¿eso que has dicho, esa parábola que has dicho, la dices por nosotros, los apóstoles, o por todos? ¿A qué se refiere? Recordemos lo que había dicho en los versículos, a partir del versículo 35, que decía: tened ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas, sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para que al llegar él y llamar, al instante le abran. Dichosos los siervos aquellos que los encuentran así velando, ¿se acuerdan, no? Entonces, se refiere sobre todo a esto, esos siervos que deben estar velando y no maltratando al resto, sino estar a punto para que sea que llegue a la primera vigilia o a la tercera, los encuentre así pronto. Dice, dichosos vosotros. Entonces San Pedro pregunta, ¿eso es por nosotros o por todos? Y veamos la respuesta del Señor. Versículos 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, esto a nosotros nos resulta un poco duro, eso de que se le va a golpear, etcétera. Pero tengamos en cuenta que el Señor habla teniendo en cuenta la sociedad de aquel momento. En aquel momento, pues existían los esclavos. Y con los esclavos, pues se tenía esa actitud. Se les exigía cumplimiento y si no, pues se les castigaba. Se les castigaba con frecuencia con azotes. Por lo tanto, eso que lo conocía la gente que le estaba escuchando, el Señor lo pone como comparación para darse cuenta que es importante ser fiel. Es decisivamente importante ser fieles al Señor. Pero evidentemente eso no quiere decir que Dios tenga esa crueldad con nosotros. Como digo, la imagen la toma de lo que ocurría normalmente. Esto no le extrañaba a nadie, porque entonces era lo normal. Pero, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? En medio de este lenguaje que a nosotros nos resulta extraño, ¿no? O nos resulta duro. Nos está enseñando una cosa, que el Señor vendrá, como nos ha estado diciendo antes. Y Pedro ha preguntado, ¿eso es por nosotros o por todos? Y aquí, como vemos, aunque ciertamente Dios espera fidelidad en todos, y Dios, diríamos, desea fidelidad y coherencia en todos los creyentes, pero ciertamente hay los que tienen una responsabilidad especial. Esto es lógico, porque a cada uno se le pide en proporción con lo que se le ha dado. Y si se han fijado, se nos dice que el que, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, está cometiendo injusticias, está abusando, está maltratando.
a los demás. Está cometiendo, diríamoslo así, injusticias sociales. No cumple con su responsabilidad como corresponde, sino que abusa de su situación, de su situación de poder sobre los demás. Pues este será tratado como los infieles. Es decir, puede ser un apóstol, puede ser, diríamos, un obispo, puede ser un sacerdote, puede ser un responsable de una comunidad, pero si se porta de esa manera, abusando de su autoridad y no cuidando como es la misión se le ha confiado de los demás, será tratado como si no fuera creyente. Y fijémonos que hay un texto en San Pablo que nos insiste también en esta idea. Busquemos en la primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, fijémonos que San Pablo se hace eco de estas palabras del Señor. Y nos está diciendo que ahí está hablando del cuidado, en este caso concreto, San Pablo habla del cuidado que se debe a las personas pobres, en concreto se habla de las viudas. Entonces dice, si uno que tiene en su familia una persona en necesidad no cuida, es peor que un infiel, ha renegado de su fe. Es muy importante, es decir, fijémonos la importancia de la caridad. No olvidemos que Jesús nos dice que el distintivo, aquello en lo que se nos ha de distinguir de los que no creen, es en el amor que tenemos unos a los otros. En eso conocerán que sois mis discípulos, ¿se acuerdan? En que os amáis los unos a los otros. Por lo tanto, ese que no solamente no ama, sino que además se porta mal, pues será considerado como un no creyente. En otra ocasión dirá que Jesús le dirá, no os conozco, aunque haya tenido una responsabilidad en la comunidad cristiana. Pero fijémonos también que las consecuencias de nuestra actitud también depende del grado de conocimiento que tenemos. Aquí no olvidemos que está hablando, hay en esa actitud de discusión con los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la ley de Dios, pero sin embargo no estaban viviendo de acuerdo con ella, por cuanto estaban rechazando al Mesías. Y porque se vigilaban mucho de mantener las apariencias de cumplimiento, pero en el fondo no había esa actitud. Por esto nos dice que el que conociendo la voluntad de su amo se porta mal, recibirá muchos azotes. El que no lo conocía hará quizás lo mismo, pero no es tan responsable. Es decir, ¿por qué? Porque a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Y a quien se le dio poco, se le pedirá poco. Esto, si se acuerdan, el Señor mismo nos lo explica con una parábola, que quizás podríamos leerla. Podemos buscar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, esa famosa parábola de los talentos. Supongo que la conocen, ¿de acuerdo, no? Capítulo 25 de Mateo, versículos 14 al 30. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es una parábola bien conocida. Por eso, al que mucho se le da, al que se le dio 5, pues espera que responda proporcionalmente a lo que se le ha dado. Pero al que se le dio 1, también tenía que haber respondido de acuerdo con ese 1 que recibió. Es decir, fijémonos que Dios no quiere holgazanes, podríamos decir. San Pablo diría en una ocasión, el que no trabaja, que no coma. Hemos de trabajar. Somos administradores de unos dones que Dios nos ha dado. Pero no son nuestros, son suyos. Y por consiguiente espera que rindamos con esos bienes que hemos recibido. ¿Y cuáles son esos bienes? Pues todo lo que tenemos. No se refiere únicamente ni principalmente, yo diría, a los bienes materiales, de dinero o de bienes de cualquier tipo, sino que se refiere a los talentos, a todo lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, son para servir a los demás, se nos ha dado simplemente para nosotros. No olvidemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor, y por lo tanto la dinámica del cristiano ha de ser la del amor. El amor no sentimiento, sino amor don, vivir para los demás. Entonces, estos siervos inútiles, estos siervos malos siervos, han recibido bienes, han tenido una responsabilidad importante, pero no solamente no han servido a los demás, sino que se han servido de los demás. Y esto es lo que el Señor de una manera fustiga. Eso no es cristiano. No podemos servirnos de los demás. Somos miembros del cuerpo y todos los miembros de nuestro cuerpo están al servicio unos de otros. Entonces, esta es la actitud auténticamente cristiana. No olvidemos que San Lucas ha escrito su Evangelio para ayudarnos a profundizar en nuestra fe y, por lo tanto, en la necesaria coherencia. Pero tampoco debemos olvidar que todo esto Dios nos lo pide por amor y nos lo pide con amor, no con el látigo. El látigo es porque es lo que se daba en el ambiente. Pero Dios nos lo pide por amor, pero eso sí, no se puede jugar con Dios. Se siguen las consecuencias de nuestra conducta. Y hemos de aprovechar el tiempo, porque no sabemos, como ha dicho antes, a qué hora va a venir el amo. Nadie sabe. ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra vida? Nadie lo sabe. Pues continuemos, versículos 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, aquí tenemos un texto también un poco desconcertante, ¿no? Dicho sea de paso, recuerdo que en una ocasión que yo presencié la celebración del sacramento del matrimonio, de una boda, y tocó leer esto. Y claro, imagínense, estaban los novios, estaban celebrando la boda, pues ha venido Jesús a separar, a enemistar al hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Porque no olvidemos
que Jesús es nuestra paz. San Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios. Él ha venido a establecer la paz. Y en el Evangelio de San Juan nos dice, se acordarán, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la que da el mundo. Pero Dios ha venido a traer paz. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y que Jesús dice que ha venido a traerlo. Porque fijaos que dice, yo he venido a echar fuego en la tierra. A veces se entiende ese fuego como fuego de fervor, pero en el contexto no es eso. Es el fuego de la discordia, el que Jesús ha venido y con su venida ha traído. ¿Y por qué? Y además fijémonos que Él desea que se encienda ya. O sea, se ve que todavía no estaba bien encendido ese fuego. ¿Por qué se produce esa división? ¿Por qué ese enfrentamientos? Siendo así que Él es príncipe de la paz. Pues porque Él es el que al mismo tiempo es la verdad. Entonces, la historia nos lo está demostrando. En el momento que Jesús predica la verdad, hay quien la acepta, pero fijémonos que nadie queda neutral. Unos lo aceptan y otros la rechazan. Entonces, si en una familia unos la aceptan y otros se enfrentan a ella, pues se produce la división. Y pensemos que, de hecho, la primera persona que la vivió fue Jesús. Jesús se encontró, precisamente por dar testimonio de la verdad, por venir a enseñar el proyecto de Dios, con el enfrentamiento de las autoridades judías, de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban, podríamos decir, instalados, ya se sentían perfectos. Ya pensaban que tenían derecho al cielo y que soy yo cuantas cosas más, porque eran hijos de Abraham y además externamente procuraban que todo el mundo pensara que lo cumplían. Jesucristo, con su actitud y con su palabra, desenmascara esa hipocresía. Por lo tanto, los que no aceptan a Jesús no dicen, bueno, allá los que crean y yo no creo. No soportan, se enfrentan, luchan. Y esa es la guerra que Jesús realmente ha traído. Y fijémonos bien, cuando Él dice que desea que prenda, que desea que se encienda, es porque cuando no se produce esa lucha, es señal de que ahí no hay nadie que realmente ha aceptado a Cristo y que es coherente en su aceptación de Cristo. No sé si lo ven. En un sitio donde no hay esta lucha, pues algo raro pasa, si es que allí hay cristianos. La experiencia nos dice que realmente no es así. Y estos problemas los tenemos incluso entre las personas más queridas. Por lo tanto, esto supone sufrimiento. Recordemos que ya el anciano Simeón dijo de Jesús que sería una batalla, sería signo de contradicción. Empezando por Él y por todos los que crean en Él. Por eso, Él, queriendo traer la paz, siendo sí que trae la paz, sin embargo, en la sociedad se produce enfrentamiento, se produce guerra. Ahora, el que acepta a Cristo coherentemente y vive en consecuencia, esa persona en el fondo tiene paz. Esa paz que da Cristo, que no es como la que da el mundo, es la auténtica paz. Que no se la puede quitar esos enfrentamientos y esas luchas, porque Él no será el que lo producirá el enfrentamiento. Él lo sufrirá, pero con paz, porque el Señor realmente es nuestra paz. Y seguimos leyendo ahora los versículos 54 hasta el 59, o sea, hasta el final del capítulo 12.
Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Nos fijamos que el texto hace alusión al día del juicio. Y si vamos a ir sabemos que tenemos que dar cuenta de nuestra vida, luego lo lógico es que cuando vamos de camino quitemos las deudas, ¿no? Quitemos lo que nos pueda ser motivo de que se nos rechace y se nos condene. Y observen que esto se lo está diciendo a la muchedumbre. No sé si se acuerdan que habíamos visto al comienzo del capítulo que ahí iba una gran muchedumbre de personas que incluso se pisaban unos a otros, que seguían a Jesús. Lo anterior, mucho de ellos lo había dicho a los discípulos, pero aquí ahora se dirige a esa muchedumbre que les sigue. Y les echa en cara su falta, diríamos así, de coherencia. Es decir, no les falta inteligencia. Saben discernir e interpretar los acontecimientos, en concreto desde el punto de vista de la meteorología. Saben por las señales si va a hacer calor, si va a hacer viento, si va a hacer lluvia. ¿Por qué? Pues porque ven la situación y la interpretan. Entonces Jesús les dice que ellos son unos hipócritas, porque están viendo una cantidad de señales mucho más evidentes que esas señales de tipo del tiempo, porque los milagros que Jesús está haciendo son claros y son muchos. Por lo tanto, ¿cómo siendo así que son inteligentes para el vivir diario, sin embargo no son capaces de darse cuenta de que realmente ha llegado el momento del cumplimiento de las promesas siglos atrás pronunciadas por Dios, que es la época del Mesías? ¿Pero por qué no se dan cuenta? Volvemos a lo mismo, porque aceptar que Jesús es el Mesías significa que tienen que convertirse. Pero esto nos puede pasar a nosotros. Podemos interpretar las cosas de muchas maneras y no darnos cuenta de que estamos hechos para Dios, que nuestra vida pertenece a Dios y que más pronto o más tarde nos vamos a encontrar con Él. Y que Dios quiere abrazarnos con todo su infinito amor. Pero yo tengo que darme cuenta y tengo que corresponder, porque Dios espera mi respuesta. Recordemos, por ejemplo, que Jesús en la despedida, en la última cena, según nos relata San Juan, nos dice: permaneced en mi amor. Si cumplís la palabra, si cumplís mi palabra, permaneceréis en mi amor. Es decir, nos invitan a vivir coherentemente de acuerdo con esa palabra que hemos recibido, de acuerdo con ese mensaje que decimos que creemos. Es decir, nosotros nos consideramos creyentes, ¿verdad? Cristianos. Recitamos el credo, decimos yo creo todo esto. Bueno, y luego nuestra vida es como si no creyéramos, es como la vida de un pagano, como la vida de los que viven movidos por los intereses temporales, materiales y nada más. Pues somos unos hipócritas. No vemos los signos de los tiempos. No vemos que podemos encontrarnos con Dios en cualquier momento. ¿Quién puede garantizar que va a vivir dentro de media hora? ¿Alguien puede hacer un certificado? Sí, yo dentro de media hora voy a vivir. Suponemos que vamos a vivir, pero seguridad, ninguna. Por lo tanto, vamos de camino,
Pues seamos coherentes. Seamos coherentes y quitémonos todo lo que sean deudas, que allí vamos a tener que pagarlas. Yo recuerdo que María Benedicta decía, no sé si la conocen, María Benedicta decía que el que se estaciona en el purgatorio es por tonto. Así lo decía. El que se estaciona en el purgatorio es por tonto. ¿Por qué? Porque aquí no ha saldado la deuda y ha ido atolondradamente. Y entonces allí resulta que, pues hasta el fin del mundo, en el purgatorio. Si podemos evitarlo, si podemos, cuando salgamos de esta vida, encontrarnos con Dios gozosamente. A esto es a lo que nos invita. ¿No vemos las señales del tiempo? ¿Y no vemos que el tiempo pasa? ¿Y no vemos que nos acercamos hacia el encuentro con Dios? Pues despertemos, seamos coherentes, seamos conscientes que vamos al encuentro con Dios. Y que el encuentro con Dios, si somos creyentes, debe ser algo gozoso y deseado. Porque es el encuentro con el amor, es el encuentro con la belleza, es el encuentro con la vida plena, con todo aquello que en el fondo todos deseamos. Porque ¿quién no desea ser feliz para siempre? ¿Quién no desea tener satisfechas todas sus necesidades y todas sus aspiraciones? ¿Quién no? Bueno, pues eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Pero hemos de ser conscientes del ahora. No lo podemos dejar para mañana. Es ahora ya. Porque vamos de camino y nos vamos a encontrar. Es lo que nos dice el texto. Dice, te digo, cuando vayas pues con tu adversario al magistrado, el adversario, mi adversario es el pecado. Entonces, cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino desembarazarte de él. No sea que entonces te entregue al juez, etc. O sea, eso es ser sensatos. Y para eso Jesús nos ha dejado el sacramento de la penitencia. Y para eso Jesús nos ha dejado la inteligencia. Y para eso recibimos la gracia que nos llama a la conversión. Pero no podemos hacerlos sordos. Hemos de ser coherentes. O sea que, como ven Jesús de una manera muy gráfica, valiéndose de las circunstancias del momento, de lo que entonces se hacía, nos llama de una manera muy clara a que seamos coherentes, a que despertemos y vivamos como corresponde a nuestra condición de caminantes que vamos hacia el encuentro con el Señor, hacia el encuentro con la plenitud. Y ahora empezamos el capítulo 13 y leamos los versículos 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí le relatan a Jesús un episodio que había ocurrido. Seguramente sería en tiempo de Pascua, porque en Pascua es cuando digámoslo así, los laicos podían ofrecer sacrificios, podían sacrificar el cordero pascual. Y porque no olvidemos que los sacrificios solo se realizaban en el templo. Entonces se ve que Pilato hace este crimen, de que algunos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio en el templo, pues los asesinó, los mató y por consiguiente mezcló su sangre con la sangre de los animales que estaban inmolando, ¿no? Y Jesús les dice, cuando le traen la noticia, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los otros? Y Jesús dice, os digo que no. Existía la idea popular de que el sufrimiento, las enfermedades, eran consecuencia
de culpas personales. Eran consecuencia del pecado. Entonces, con esa lógica, dicen luego, si esto han sufrido ese terrible castigo, pues deben haber sido mucho más culpables que los otros que no lo han sufrido. Y Jesús le dice, no, es verdad. En el Evangelio de San Juan, cuando se habla en el caso del milagro del ciego de nacimiento, en el caso concreto Jesús dirá que no fue culpa ni de él ni de sus padres. Es decir, que no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado, aunque muchas veces sí. Pero aquí Jesús lo que dice es que la proporción no es que esos galileos que murieron asesinados fueron más culpables que los otros, no. Sino que en el fondo todos eran culpables. San Juan nos dirá, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y por lo tanto, dice, yo os digo que si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. ¿Por qué? Porque todos necesitamos hacer penitencia. Todos necesitamos reconocer nuestras personales culpas, nuestras infidelidades al amor de Dios. Y por consiguiente, arrepentirnos, pedir perdón, y nosotros cristianos que ya conocemos lo que Cristo ha hecho, instituyendo el sacramento de la penitencia, pues convertirnos, estar dispuestos a cambiar y confesarnos. Y entonces recuperamos nuevamente la vida de la gracia. Pero entonces, partiendo de ese hecho que le cuenta, veremos que ahora es Jesús quien pone otro ejemplo. Podemos seguir leyendo versículos 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, fijémonos en este detalle. Los que habían matado Pilatos eran galileos. Entonces, recordemos que los galileos los consideraban como, digamos, menos santos, menos creyentes, de segunda categoría en el pueblo de Dios. Pero ahora Jesús dice que la misma situación ocurre a los habitantes de Jerusalén, que eran los que se consideraban los mejores, los perfectos, creyentes. Y hace alusión a un otro hecho histórico. Se nos habla de la torre de Siloé. Fijémonos que existía una piscina, que se llamaba la piscina de Siloé, que estaba en la parte sureste de Jerusalén, junto a la muralla, y que se abastecía de una fuente que había hecho el rey Ezequías. Entonces, toda aquella zona donde estaba esta piscina se llamaba Siloé. Aquella, diríamos, el barrio de Siloé, diríamos nosotros, ¿no? Y no olvidemos que las ciudades entonces, en concreto Jerusalén, estaban amuralladas. Entonces, seguramente esa torre de Siloé sería la torre de la muralla que estaba en aquel barrio donde estaba la piscina de Siloé. Y se ve que aquella torre había caído, solamente lo sabemos por el Evangelio, este hecho, y había matado a algunos, nada menos que a 18, dice el texto. Entonces les dice, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? No. Es decir, no hay proporción. Por lo tanto, todos, tanto los galileos como los de Jerusalén, como cualquier otro, necesitamos hacer penitencia. Necesitamos reconocer nuestro pecado y convertirnos. Que es lo que decíamos antes, porque vamos de camino y hay que quitar deudas. Porque nos vamos a encontrar con el juez. Y lo lógico es que todas esas deudas, que no son sino nuestros pecados, pues desaparezcan. Recordemos que el Señor nos enseñó a decir al Padre, en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es decir, nadie se puede considerar exento, libre de esto. Todos necesitamos convertirnos cada día. ¿Y por qué necesitamos convertirnos cada día? Pues porque vamos al encuentro del que es la santidad infinita.
Y ante la santidad infinita, nosotros pues no somos las personas adecuadas para entrar en contacto con Él. Ante la plenitud de la luz, es lo que ocurre cuando tenemos una habitación, por ejemplo, con las ventanas bien cerraditas. Puede parecer que todo está limpio y ordenado, ¿verdad? Todo está muy bien. Pero si se abren las ventanas y entra el sol, entonces se ve el polvo que antes no se veía, se ve la suciedad que antes no se veía. Entonces, cada vez que nos vamos acercando hacia Dios, vamos abriendo ventanas, va entrando la luz, claro que vemos esa suciedad que hay en nosotros. Si lo vemos todo ordenado y perfecto, mal asunto, ahí no entra luz, o no entra la suficiente, y entonces no lo vemos. Por consiguiente, hemos de pedir que el Señor nos haga ver, nos ilumine con su luz para conocer eso que conoce Dios, y de esa manera podamos realmente irnos preparando para ese encuentro con el Señor. Pero yo quisiera que no veamos esto como algo angustioso, como algo que nos llene de sufrimiento moral. No. Porque ¿qué novia que prepara su traje de novia lo está preparando con sufrimiento y con estrés y con angustia? ¿A qué no? Lo prepara con ilusión. Y nos dice el Apocalipsis que nosotros ahora estamos preparando el traje de bodas de la esposa, que es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo preparamos nuestro traje de bodas? Pues precisamente quitando todo lo que la afea y poniéndole cosas bonitas. Y eso lo tenemos que hacer con ilusión, con la ilusión del que va al encuentro del esposo. No como algo molesto y pesado. Si ponemos ilusión, la ilusión nos da alas, porque el amor nos da alas. ¿Es que sí? Pues continuemos, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Las plantas que aparecen varias veces en la Biblia como típicas son la parra y la higuera. En otra ocasión se compara, Jesucristo también nos habla de la higuera que no da fruto. Pero no tiene nada que ver esto con aquel otro episodio en el que Jesús va a coger higos, no encuentra y maldice la higuera y se seca. No, esto no tiene nada que ver con aquello. Igualmente aparece la imagen de la higuera. ¿Quién es esta higuera que no produce frutos? En aquel momento, ciertamente, era el pueblo judío. Era un pueblo que Dios había cuidado, que Dios se compara con una viña que ha cavado el terreno, que ha puesto buenas plantas, que ha hecho todo lo posible para que esté en un lugar óptimo para que pueda producir fruto, y no produce fruto. Es una higuera que el amo viene a buscar un año y otro año y no encuentra frutos. Entonces, ¿para qué va a seguir ocupando el terreno? Vamos a quitarlo y se pone otro. Pero fijémonos cómo aquí aparece la bondad y la paciencia de Dios. No, vamos a esperar, lo voy a cuidar un poco más, voy a poner más esmero, lo voy a cavar, etcétera, etcétera. Si finalmente no produce fruto, entonces ya la cortarás. Ciertamente, digamos, directamente, en aquel momento que Jesús lo decía, se refería al pueblo judío. Pero eso también se refiere a nosotros. A nosotros también el Señor nos ha llamado, nos ha dado un montón de gracias, nos ha rodeado de su cariño. ¿Y qué fruto producimos?
en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Hacemos realmente todo aquello que Jesús, que Dios tiene derecho a esperar, después de tanto como ha hecho por nosotros? Él nos cuida, Él nos da todo en abundancia. Pensemos, si pensamos un poco, fijémonos todo lo que Dios hace para que nosotros seamos buenos cristianos, para que nosotros seamos lo que Él quiere, que seamos santos. ¿Se acuerdan, no? En la carta a los Efesios, desde antes de la creación del mundo, Dios nos pensó a cada uno de nosotros santos e inmaculados en su presencia por el amor. Esos son los frutos que Él quiere esperar, que Él espera y que Él viene a buscar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él ha hecho todo eso y lo sigue haciendo. Y repito, fijémonos nosotros cuántos mimos tenemos en ese sentido de Dios. ¿Tenemos la iglesia cerca? ¿Fácil de llegar? ¿Tenemos los sacerdotes? Tenemos la facilidad, mucha facilidad, para poder recibir todos los sacramentos, para poder encontrarnos ante el Santísimo y dialogar con Él. Recibimos gracias continuamente. Tenemos la palabra de Dios. En fin, y muchas más cosas que todos sabemos que tenemos. Pues todo eso es ese cuidado que Dios tiene para que produzcamos fruto. Evidentemente, podemos ser ingratos y podemos no responder con nuestra vida a eso que Dios tiene derecho a esperar y que lógicamente espera de cada uno de nosotros. Pero fijémonos que Dios tiene mucha paciencia, pero llega un momento en que si no se produce fruto, se va a cortar. Es lo mismo que nos dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan, si se acuerdan, aquella frase, en aquella comparación que pone que es tan clara, de la vid y los sarmientos. Jesús dirá: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Esos sarmientos, unos están verdes, producen fruto, pero otros están secos. ¿Y qué hace el viñador con los que están secos? ¿Qué hace? Los corta. Y los echa al fuego, no sirven para otra cosa. Es decir, la misma idea de dos formas distintas, que nos urge a lo mismo. Es decir, el Señor no quiere que nos quedemos dormidos, porque es que ser cristianos mediocres es que ni satisface. No sé si lo ven, no hace ilusión vivir un cristianismo mediocre. Eso no ilusiona a nadie, eso no contagia, eso aburre. O sea, el Señor quiere que despertemos y que vivamos con ilusión. Y si lo vivimos con ilusión, contagiaremos a otros. Sin decir sermones, no hace falta decir sermones. Sencillamente con nuestra vida ilusionada de seguir a Jesucristo. Contagiaremos a otros. Y esto es lo que el Señor quiere, que produzcamos fruto, que no sigamos una planta, una higuera que está ocupando sitio, que está siendo mimada y que no produce fruto. O produce unos frutos que no son sabrosos de comer, porque también puede pasar eso, ¿no? O sea, hay que ser buenos frutos, los que el Señor espera. A continuación tenemos otra curación en sábado. San Lucas ya nos ha hablado en el capítulo 6 de una curación también en sábado. Pues ahora tenemos otra. Podemos leer los versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí nos sitúa San Lucas, una vez más, en sábado y en la sinagoga. Vemos cómo Jesús, como buen judío, los sábados va a la sinagoga.
como nosotros los domingos vamos a misa. Pues los sábados iba a la sinagoga y con frecuencia pues se ve que aprovechaba y le cedían la palabra y hablaba. Y por lo tanto estaba él enseñando en la sinagoga. Y aquí fijémonos el médico Lucas. Se ha fijado, no sé si se han dado cuenta, que aquella mujer enferma ya 18 años no podía de ningún modo enderezarse. Es decir, realmente estaba enferma. No tenía ninguna manera de poderse enderezar. Y Jesús, fijemos, la iniciativa parte de Jesús. No es que la mujer le pida, sino que Jesús la ve y se compadece y la cura. La llamó y la llamó en voz alta para que todos se dieran cuenta. Y le dice simplemente: queda libre de tu enfermedad. Ese fue el trabajo que hizo Jesús. Queda libre de tu enfermedad. Y un detalle que nos dice San Lucas, que es propio de Lucas, que le impuso las manos. Y de esta manera, esta mujer al instante, nos dice nuevamente Lucas, al instante se enderezó. Y lógicamente, como que fue consciente de esa intervención de Dios, glorificaba a Dios. Porque aquello había sido un milagro. Aquello no había manera de enderezarse. Y esto no era de un año ni de dos, ya llevaba 18 años. Luego era evidente, era palpable, ella lo veía, lo había sufrido de una manera clara. Y por esto glorifica a Dios. ¿Cuál es la reacción? Fijémonos que veremos dos reacciones distintas. De momento veamos una, los versículos 14 al 17. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vale, no sé si se han fijado en un detalle. El jefe de la sinagoga no se enfrenta a Jesús. ¿Se han fijado? No se enfrenta a Jesús. Se enfrenta a los enfermos, porque se ve que habían llegado más enfermos. Se enfrenta a los enfermos, no se atreve a enfrentarse con Jesús. Y les dice: tenéis 6 días para venir a que os curen, que no sea sábado, que el sábado no se puede trabajar. Fijémonos la hipocresía. Y algo que es muy interesante observar: ellos tan cumplidores de la ley, qué poco amor al prójimo, qué poco le importaba que aquella mujer estuviera sufriendo. ¿No? Les importa más su cumplimiento legal. Es un peligro esto, Es un peligro esto. Porque podemos estar al lado de personas que sufren y pasar sin darnos cuenta. Y estar interesados en otras cosas. Y quizás le podríamos ayudar y aliviar. Pero nosotros estamos en otras cosas. Es lo que le pasaba a ellos. Y Jesús les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hacían mucho más trabajo que el que había hecho Jesús. ¿Acaso no es mucho más trabajo soltar el buey o el asno, o lo que fuera, y llevarlo a beber agua? ¿O ponerles la comida? Tenían que hacer mucho más trabajo que el que había hecho Jesús. Jesús simplemente les había puesto las manos. No había hecho ningún esfuerzo físico. Lógicamente, ellos no pueden responder a esto, porque era lógico. Pero es muy importante ver la reacción distinta de este jefe de la sinagoga y el resto
de los que pensaban como él, de los fariseos y de los escribas, y de la gente sencilla, la gente honrada, digámoslo así, del pueblo. La reacción de los escribas y fariseos quedan avergonzados y quedan humillados. Quedaron confundidos por todos sus adversarios. Es decir, se avergüenzan, pero se enfurecen. ¿Por qué? Porque fijémonos que ante una cosa tan clara, si ellos buscaran sinceramente la verdad, digamos, lo aceptarían y reconocerían su error y por lo tanto cambiarían, con lo cual ellos, digamos, habrían sido mejores, habrían sido más felices también y no habrían impedido que el pueblo creyera en Jesús. Por lo tanto, vemos que en cambio la muchedumbre pues se alegra. Los otros no se alegran. La muchedumbre se alegra y da gracias a Dios. ¿Por qué? Pues que tienen los ojos abiertos y han visto pues que realmente han ocurrido cosas maravillosas, que realmente Dios ha actuado, que se han palpado la presencia de Dios, ayudando al pueblo, ayudando a los que sufren. Es decir, fijémonos que esa falta de apertura y de rectitud les privó de una gran alegría, les privó de palpar la presencia de Dios en medio de ellos, les dejó encogidos y cerrados en sí mismos. Y entonces, pues nos encontramos con personas que, como dice el Papa con mucha gracia, van con cara de vinagre. El pueblo no. El pueblo estaba contento. Pues yo creo que lo importante es que estemos abiertos y no vayamos por el mundo con cara de vinagre, ¿no? Con cara de amargados. Sino que sepamos ver esa presencia activa de Dios que está actuando y que nos está colmado de sus dones y de sus regalos. Y entonces podremos verlo como lo vio el pueblo y podremos alegrarnos. Esto depende de nosotros. ¿Por qué dice que llegó Satanás a esta mujer? Pues porque se atribuye al diablo la enfermedad. Sí. Había casos en los que realmente eran intervención del diablo, pero había otras que se debían a enfermedades. Pero generalmente se atribuye al diablo. Ciertamente, todo el sufrimiento que hay en el mundo tiene su raíz en el pecado y fue causa también del diablo. O sea que remotamente también se le puede decir que fue el diablo, ¿no? El que nos lleva enredados. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí, porque ahora empezaríamos otro tema. Como ven, en esta parte San Lucas nos invita con insistencia, digamos que Jesús nos invita con insistencia a la conversión, a vivir despiertos la trascendencia de nuestra vida mientras estemos aquí, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Sí que sí?